Antes de poder continuar, ¿qué me gusta verles? ¿Qué me gusta verles en familia? Y quiero seguir felicitándoles y quiero seguir animándoles a aquellos que han tomado decisiones firmes a inicio de este año que van a marcar sus vidas. Yo puedo ver cómo han decidido congregarse y quiero que todos les brindemos un fuerte aplauso y que sea también ese aplauso un ánimo para aquellos que han tomado la decisión de congregarse. Maravilloso. Qué bueno tenerles acá, es importantísimo. Y yo les recuerdo porque es tan cierto. A nosotros los pastores nos duele cuando la historia se repite y se repite, pero por eso nosotros damos la advertencia. Por eso nosotros les decimos, el congregarse, el estar aquí presente, el mantener esa decisión que han tomado, es la mejor decisión que pueden hacer. Nosotros hemos visto, y la historia se repite con tantas personas, con tantos matrimonios, que se nos pierden, que se nos van, que después de un tiempo, como comentábamos hace poco, habíamos estado orando y le salió aquel trabajo, o habíamos estado orando y se dieron los contratos, por fin se habían dado esos contratos, y tan emocionados tanto tiempo esperando la respuesta de Dios, y cuando vino la respuesta, se fueron. Ahora, a nosotros no nos queda el pesar de que se nos hayan ido y yo estuve orando y qué ingratitud de la gente. No es eso lo que nos preocupa. La historia que nos cala y que se repite demasiado seguido es que años después, 2 años después, 2 años y medio después, esas mismas personas regresan no con las mismas necesidades que tenían antes, sino que usualmente regresan peor. Y ese es el dolor, y esa es la advertencia. Y por eso yo nuevamente les quiero pedir ayuda para que felicitemos, para que animemos a todos los que han tomado la mejor decisión de congregarse, de permanecer, de estar firmes acá. Es la mejor decisión. Y luego quiero recordar, ¿estamos en qué año? Ayúdenme. Tirsa, a usted no le voy a hacer el examen, al resto le estoy haciendo el examen. Tirsa nos está visitando, la animamos, le damos la bienvenida, también con un fuerte aplauso, qué bueno tenerla. A usted por ser visita le vamos a dar 5 puntos extra. Al resto están en examen, pero ya me dijo Tirsa que de ahí es que lo están leyendo. Me señaló ahorita, me dijo, no es que se lo saben, me dice. Es que lo están leyendo de la pantalla. 2026, dígalo conmigo, 2026, año de proclama del favor de Dios. Hemos entrado en este nuevo año, hemos tomado esta temática que es esencial, que nosotros podamos grabarla, guardarla, no solamente decirla, sino que en realidad lleguemos a entenderla. Y es que nos pasa tanto de que el domingo decimos, confesamos, pero comienza la semana y rápidamente nos olvidamos. Aquí estamos el domingo y cantamos con aquel fervor, así como lo hicieron hoy ustedes tan hermoso y son un coro hermoso. Y cantamos y decimos, yo me rindo a Él, ¿verdad? Y aquí lo cantamos con toda la gana. Va, cántelo conmigo. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero ser. Cantan hermoso. Y aquí estamos tan emocionados y estamos tan convencidos, pero mañana o el martes llega la realidad y nos convertimos en esos copilotos inquietos, a veces insoportables. Aquí está la escena, quizás a algunos de ustedes, o quizás a muchos de ustedes les pasa, esa misma escena cotidiana, que en el mejor de los casos puede ser cómica,
de muchos matrimonios. Uno va manejando, pero el otro va frenando en el aire, dando instrucciones, criticando la velocidad. Los frenones, dijo alguien en la primera jornada, gritó como que era un testimonio muy vivo. Señalando el camino y en el momento de más tensión extendiendo la mano para ayudar al volante. Nos pasa. Yo contaba en la primera jornada que yo ya resolví ese problema en mi matrimonio. Para todos los caballeros, me dijo Jorgito que le pase, no le va a gustar a la mayoría de caballeros, pero yo lo resolví. Para que no se dé eso en nuestro matrimonio, yo he dejado que ella maneje. Me dieron una plata ya. ¿Verdad? No calza tan bien para todos, pero a mí me ha funcionado maravilloso. En paz, en tranquilidad. Solo uno va manejando y es hermoso. Ahora, en el mejor de los casos, esto puede ser cómico, podría sonar divertido en la carretera, pero es profundamente revelador cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Decimos que le cedemos el control, cantamos de depositar nuestra confianza en su amor y favor, pero seguimos tensos, mirando cada curva, tomándonos de la agarradera de la puerta, temiendo que Él no llegue a tiempo, o que no llegue por el camino que nosotros nos hemos imaginado, o el camino que nosotros preferiríamos. Y es ahí donde perdemos la cabeza. Cuando nuestra boca dice confío, pero nuestro corazón vive vigilante, ansioso, aferrado a un sentido de control que Dios nunca nos pidió ni nos otorgó. Los veo serios. Me gusta. Significa que Dios quiere hablarnos en esta hora, que Dios tiene algo para nosotros hoy. Y quiero que revisemos entonces en esta hora el tema de la bendición. Ese es como el tema central. Ahora, ya habíamos hablado anteriormente que hay diferentes maneras de poder ver el favor de Dios, o ese favor de Dios se expresa de diferentes maneras en la palabra de Dios. Una de esas maneras es cuando se habla de bendición. Diga conmigo, bendición. En los pasajes que vamos a estar viendo hoy, la palabra bendición, la que traducimos como bendición, es la palabra barek. Diga conmigo, barek. Barek es bendición. Viene de la raíz beraká, que creo que hemos escuchado, ¿verdad? Esa palabra beraká, que habla precisamente de esa bendición. Nuestros pasajes de hoy se centran alrededor de esa bendición. Cuando dice Génesis 1, ¿recuerdan? Dice, entonces Dios creó a los seres humanos, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, y dice luego, y lo bendijo, ahí es barek, y lo bendijo Dios con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Luego, en Génesis 12, vemos ahora Dios haciendo esta bendición de una manera, eso era como para todos los seres humanos, pero ahora le está dando a esta familia, en esta promesa. En Génesis 12, Dios le está hablando a Abraham. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Abraham? Le dice, te bendeciré, barek, te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición, barek, a todas las familias de la tierra. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la bendición? Porque la bendición no es algo físico.
La bendición no es algo que se pueda tocar, que se pueda manipular. Pero tampoco la bendición es así como ese buen deseo, como nosotros lo hacemos. Bendiciones, hermano, así. Cuando no queremos hablar y queremos irnos rápido, lo bendecimos como para despacharlo, ¿verdad? Eso así, que no tiene un peso, que solo es un buen deseo. La bendición, ese barek, denota el favor de Dios puesto o depositado sobre alguien. Dígalo conmigo, la bendición, el barek, denota el favor de Dios puesto o depositado sobre alguien. Puede ser sobre alguna situación, alguna circunstancia, pero usualmente esa bendición es depositada sobre una persona o sobre un pueblo. Entonces, bendición, como lo vamos a ver, lo vamos a revisar hoy, es el favor de Dios depositado, puesto sobre alguien. Y así quiero que entremos entonces, porque nosotros a menudo caemos en el error que valoramos el favor de Dios, pero intentamos ayudar a Dios con nuestras propias maneras o estrategias, manejando como copilotos. Y diga conmigo, el favor de Dios no se controla, no se fabrica, se recibe. Otra vez, el favor de Dios no se controla, no se fabrica, se recibe. Amén. Desen un aplauso. Ahora, quiero ser muy honesto. Esa ansiedad por el control es algo que todos sentimos, es algo que se nos da bien común. Cuando sentimos que las cosas no se van a dar como nosotros pensaríamos, cuando las cosas se salen como de nuestros planes, de nuestra imagen, nuestra visión de cómo se deberían dar las cosas, usualmente nuestra reacción casi instintiva es entonces control. Yo tomo, ¿verdad? Esa misma imagen de extenderme para agarrar el timón o de querer meter el freno. En la primera jornada estaba metiendo el freno con la izquierda y me dijeron, pastor, ¿cómo maneja usted? ¿Qué carro es el que tiene? ¿Verdad? No, es con la derecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Ok. Pero nuestro instinto, nuestra reacción es cuando sentimos que las cosas no están saliendo, tomar el control de inmediato. Ahora, me trae un poco de alivio poder entender que esto no es solamente un problema que yo tengo. Eso de ser copiloto inquieto se daba desde antes que existieran los vehículos. Y hoy precisamente vamos a revisar, acompáñame a Génesis, estábamos ya en Génesis, acompáñame al capítulo 25, porque vamos a revisar el caso de toda una familia muy controladora. Toda una familia que reacciona así como nosotros usualmente reaccionamos. Entramos a Génesis 25 y descubrimos que esa ansiedad del copiloto no es algo nuevo. Encontramos a Isaac, su esposa Rebeca, a sus hijos Esaú y Jacob, que representan a una familia que no sabe dejar a Dios ser Dios. Todos quieren tomar el volante, todos tienen su manera de hacer las cosas, aun cuando Dios ya les ha hablado con claridad a esta familia y les ha dicho lo que va a suceder. Dios le concede a Rebeca poder quedar embarazada, pero en el embarazo de Rebeca tenía problemas. Había una incomodidad porque sentía que su vientre se revolvía y era tanta la incomodidad que Rebeca le pide al Señor, le pregunta a Dios qué es lo que está pasando. Y vamos al verso 22. Dice el verso 22,
Así que ella consultó al Señor: ¿por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Ahora, esto es antes de que existieran los ultrasonidos y toda la tecnología que allá tiene Alex en SOE y todo eso. Entonces, ella solamente sabe que hay algo revuelto, no tiene ni idea, que lleva gemelos, le pregunta a Dios qué es lo que pasa y Dios le revela que hay gemelos en su vientre. Y ella lo confirma, dice ahora el verso 24, cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos, que lo que Dios estaba hablando, lo que Dios estaba diciendo y la promesa que Dios estaba dando era cierta. Dios lo había revelado claramente: el mayor servirá al menor. Pero eso que Dios había revelado, había hablado ya, se había amenazado por una sobredosis de intervención humana. Y ahora pasemos al capítulo 27. Esta es la escena central de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y es reveladora, porque todos en esta familia tienen su parte de querer hacer las cosas como a ellos mejor les parece. Dios ya ha dado la palabra y el primero que vamos a ver es a Isaac, al padre. Isaac, aunque Dios ya ha hablado, decide seguir. No sabemos si su predilección personal o simplemente la tradición. O a mí me queda la duda si simplemente son sus apetitos. Es que le gustaba tanto el guiso que le hacía Esaú, que su corazón como que se inclinaba hacia él. Y yo me imagino que ha de haber sido un guiso espectacular, de rabo, así delicioso, ¿verdad? ¿Ya les está dando hambre? No, todavía no. Ah, bueno. Acaban de desayunar ustedes, ¿verdad? Muy bien. O quizás era la tradición, aunque Dios ya había obrado de manera poderosa en su vida, porque recuerden que la bendición era para el primogénito. Esa primogenitura era algo muy valioso. La bendición usualmente iba para el primogénito, pero en el caso de Isaac, él no es el primogénito de su padre. Ismael, su hermano, era el primogénito, pero Dios ya le había dado la promesa a su madre Sara. O sea que Isaac ha vivido en carne propia lo que la promesa de Dios es en su vida. Pero en medio de la situación, sea por la tradición, sea por su predilección, sea por sus apetitos, Isaac decide irse por el mayor, aun cuando Dios ya ha hablado. Luego hablemos de Rebeca. Rebeca la mamá, Rebeca la que los llevó en el vientre a quienes se le revolvían, y Rebeca la que recibe de Dios la palabra, la promesa. Ahora, Rebeca parece no estar satisfecha con los resultados, con cómo Dios está haciendo las cosas. Y yo a veces lo veo en tantas de nuestras hermanas. Ustedes son maravillosas, son capaces de hacer 15 cosas a la vez. Si están en esto, están en lo otro, y todo lo hacen rápido, pero cuando las cosas no son en el tiempo que ustedes piensan, o de la manera que ustedes piensan, hay amenes, aleluyas. Caballeros, por favor, absténganse de ningún comentario. Que el Espíritu Santo obre en cada persona. Entonces Rebeca decide, como nosotros usualmente lo hacemos, porque los resultados no se dan en el tiempo que ella espera.
Rebeca decide ayudarle a Dios. Y empieza a trabajar la situación. Y empieza a bien aconsejar en su mente a su hijo para que se dé aquello que Dios ya ha prometido. Esaú ha despreciado, no ha valorado la primogenitura, pero a la hora de la bendición sí la quiere. O sea, Esaú quería los privilegios, pero no las responsabilidades. Cuando era con una sopa de frijoles, lentejas, dice, pero a mí me gusta más la de frijoles y creo que la entendemos mejor. ¿Verdad? Que le quedaba deliciosa también, me imagino, a Jacob. Cuando era de la sopa de frijoles, entonces rapidito le dijo, primogenitura, ¿y eso de qué me sirve? Pero ahora que llega el momento de la bendición, sí la quiere. Y Jacob, su nombre significa el suplantador, el engañador. Y Jacob está en el centro de esta historia. Y el ejemplo de Jacob nos demuestra el efecto profundo de la ansiedad por el control. Y présteme aquí atención, porque el efecto profundo de esa ansiedad por el control en nuestra vida es el autoengaño. Diga conmigo, autoengaño, que es peligroso y que es evidente en esta historia. Leemos en Génesis, capítulo 27, en el verso 19. Aquí es donde está el clímax del engaño, el clímax de los resultados de esa ansiedad por el control. Jacob termina poniéndose las pieles, escuchando a mamá, ¿verdad? Y se pone las pieles y luego Jacob viene y empieza a hablar para que pareciera la voz de Esaú, empieza a fingir. Él deja de ser quien él es para poder recibir supuestamente la bendición. En el proceso de querer manipular toda aquella situación, no es Jacob, sino que es una falsa identidad la que está recibiendo la bendición. Ese es el engaño. Que se está haciendo Jacob a él mismo. Y dice el verso 19. Soy Esaú, le dice Jacob. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cazé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Isaac pregunta, ¿cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? Y escucha a Jacob. El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Y es que a veces en ese autoengaño también hasta metemos nosotros a Dios. El Señor me reveló que yo hiciera lo que yo quisiera. Hay que tener cuidado. Aquí el autoengaño es evidente en todos. Isaac se autoengaña por su misma predilección. Pareciera que él sabe que algo no está bien, que él está preguntando, pero su corazón se inclina. No sabemos si por Esaú, por el guiso, por la tradición, y se autoengaña. Rebeca, que está tomando todas estas acciones peligrosas para beneficiar
a su hijo menor, al que ama, al que ha recibido la promesa, lo termina afectando. Termina en pleito, huyendo, en riesgo su vida. Esaú es un poco obvio, pero se pierde de lo que importa. Y Jacob, aunque Jacob quiere lo correcto, que es la bendición del pacto, Jacob la busca de la manera incorrecta, usurpando identidad. Así es la dinámica del corazón que vive con miedo de que Dios lo olvide. Engaña, miente, empieza a ponerse máscaras y en ese proceso se pierde a sí mismo. Va perdiendo su identidad. Y el punto más bajo de todo este drama es cuando incluye a Dios en su mentira manipuladora. Pero este texto aquí nos confronta a nosotros. Cuando nosotros tememos que Dios no actúe, terminamos actuando como personas que no somos. El control nos pide manipulación, estrategias secretas, conversaciones calculadas, acciones dudosas, disfraces. Y sí, a veces hasta queremos meter a Dios en nuestras mentiras. Pero tenemos que reconocer esto. Y yo quiero pedirle que repita esta verdad conmigo. El favor de Dios, con fuerza, el favor de Dios no depende de nuestra destreza, sino de su fidelidad. Otra vez, el favor de Dios no depende de nuestra destreza, sino de su fidelidad. Jacob está trabajando como si todo dependiera de él. Sin embargo, Dios está obrando como si todo dependiera de la promesa que Él ha dado. Nosotros reconocemos este choque porque lo hemos vivido. La ansiedad nos hace creer que sin nuestro ingenio la bendición no llega. Pero la fidelidad de Dios nos busca incluso cuando nuestro ingenio nos ha llevado a un callejón sin salida. Y eso es precisamente lo que le termina sucediendo a Jacob. Con todas esas acciones y en su autoengaño, él termina huyendo y ahora lo encontramos, y acompáñeme al capítulo 28 de Génesis. Luego de ese engaño y de la huida, Jacob se encuentra finalmente a solas. Ya no hay padre que engañar, ya no hay madre con quien conspirar, ya no hay algún hermano a quien usurpar, solamente una piedra por almohada y el sinsabor de la pseudo conquista de la bendición por sus propios medios. Y es en ese lugar, cuando ya no hay manera de manipular nada, en ese lugar es donde Dios irrumpe. Génesis 28 nos entrega uno de los momentos más bellos y significativos de ese favor pactual de Dios. Una escalera desde el cielo, ángeles ascendiendo y descendiendo, y la voz de Dios repitiendo lo que Jacob había intentado construir por sus propios medios. Acompáñame, estamos en Génesis 28. En el versículo 13, Dios interviene y dice: en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Y escuche y reconozca estas palabras.
Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. En el 15 dice, además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Y escucha el cierre. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. El Dios de favor no bendice el control, lo reemplaza. El Dios de favor no reafirma las estrategias humanas, Él las desarma. Dios no felicita a Jacob por su plan perfecto. Dios se revela a sí mismo y su presencia perfecta con Jacob. Y es por eso que vemos en el verso 16, Jacob despierta con una frase que es la cura de la ansiedad por el control. Después de aquel sueño maravilloso, después de aquel encuentro y la interrupción, Jacob se despierta y dice el verso 16, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Nosotros, como Jacob, descubrimos que no necesitamos manipular la bendición porque la presencia de Dios ya está en el lugar donde nosotros andamos. La ansiedad del copiloto se rinde cuando sabe que el conductor no pierde rutas, no llega tarde, no improvisa, sino que él está no solamente atento, sino que presente junto con nosotros. Amén.